Bueno, primero que nada, bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy tenemos la amable presencia de Sandra Ramos. Sandra Ramos es maestra en Filosofía de la Ciencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del País Vasco en España. Ha sido y ha practicado meditación por 15 años. Realizó una estancia de 3 años en monasterios en Myanmar y tuvo maestros de la tradición como Siali Dipankara, Pañananda y últimamente Piku Analayo. Actualmente participa en el Teachers Development Cohort de Gregory Kramer y ha recibido entrenamiento de mentor con Andrea Castillo. Estudia comunicación no violenta y profundiza su práctica en periodos de retiro. Y nos guía en muchas prácticas para toda la comunidad latinoamericana. Así que le damos una muy cordial bienvenida a Sandra, mucho agradecimiento y le damos la palabra a ella. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias a todos. Primero quisiera probar si el audio está bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Súper. Muchas gracias por la invitación y por la confianza. Un saludo a todos desde México para Uruguay. Y sé que hay a un colombiano por ahí que estoy viendo. Sí, sí, Gloria, te veo. También tenemos un par de mexicanos, brasileños, y bueno, pues saludos a todos. Yo de Argentina, yo soy de Argentina. Ah, de Argentina, Aide Serra, de Argentina. Ah, pues también un saludo de Argentina a Miguel y Graciela, que también son de Argentina, creo. Bienvenida, Sandra. Y Diana. Y bueno, pues, muchas gracias por estar acá y por la confianza, como les comentaba. Les iba a proponer si les gustaría empezar unos pequeños minutitos meditando en comunidad. Entonces les invito a colocarse. Ahí está Soledad. ¡Hola, Soledad! Colocándose en una posición lo más cómoda posible que puedan. Y esta es una comodidad en donde no requieran mucho esfuerzo, al mismo tiempo que los mantenga atentos, estables. Pueden dejar los ojos abiertos o cerrados, como ustedes se sientan más cómodos. Si están abiertos, pueden ser a 40 grados. Abiertos a 40 grados, colocando un poquito el mentón hacia abajo. Bueno, lo más relajado que se pueda. Y acá les invitaría a hacer un pequeño experimento para ver si podemos primero con cada exhalación ir relajando cada vez más el cuerpo. Una inhalación un poco recibes la respiración. Con la exhalación va soltando, soltando el cuerpo. Un poquito para descubrir dónde hay tensión, si es que hay tensión en alguna parte del cuerpo. Con la inhalación lo detectas y con la exhalación lo soltamos.
poquito como si nos diéramos un pequeño masaje, un masaje al cuerpo, al alma, a la mente, darnos el espacio de la tranquilidad. Relajando un poquito más el cuerpo. Inhalación, nota un espacio de tensión. En la exhalación, suéltalo, relájalo, déjalo ir. Te invito a hacer este ejercicio por unos minutitos más, hasta que tú sientas que efectivamente te sientes en este estado como de relajación, pero al mismo tiempo curiosidad. Es una relajación curiosa. Tu cuerpo está relajado, tu mente también. Al mismo tiempo, la mente quiere poner atención, quiere observar qué pasa. Entonces te invito un poquito a jugar un poquito acá con la experiencia, experimentar tu propio balance. ¿Cuál es el estado en el cual mi cuerpo puede estar lo suficientemente relajado, pero al mismo tiempo mi mente despierta? Y te invito esta actitud un poco como juguetona, un poco de a ver qué pasa si jalo de un lado o del otro, a ver cuál será mi propio punto medio. Y notas que te estás relajando mucho, mucho, mucho y que de repente sientes que te vas para adelante, ponemos un poquito más de atención a la inhalación o igual también nos ayuda a abrir un poquito los ojos y simplemente notamos, logré muchísima relajación en el cuerpo. Ahora necesito un poquito más de energía. Bueno, un poco también conocer estos extremos de tensión o de mucha relajación para saber cómo empezar a caminar hacia el centro. Si notas que te vas a alguno de los dos extremos, no te preocupes, podemos de nuevo comenzar, ya sea que te fuiste al lado de la tensión, del cuerpo, igual recordaste hacer el súper, la tarea de los niños, no has pagado las cuentas, inhalas y sueltas, sueltas el cuerpo, sueltas, sueltas. En la parte de la relajación, si notas igual que tu atención o que tu claridad se está diluyendo, se está perdiendo, inhalas, pones más atención a la inhalación, abre un poquito los ojos y exhalas regresando tu claridad mental.
necesitas hacer un poquito más de ajustes, adelante. Y en caso de que ya hayas encontrado aquel punto medio, aquel punto cómodo, un punto relajado y despierto, ese punto solo lo vas a poder encontrar en la medida en que practiques encontrarlo, en la medida en que lo busques, que lo sientas en el cuerpo. Y también en la medida en que vayas en los dos extremos. Y justo cuando te sientas ahí, en caso que te sientas ahí, si necesitas jugar un poquito más adelante, este es el espacio. Intenta ver, en caso de que hayas logrado tu punto medio, si puedes recibir tu respiración. Y acá es una actitud totalmente de aceptación y de recibir, un poco con manos abiertas, relajadas. Tú no tienes que hacer mucho, solo recibirla. La respiración en sí va a llegar solita. De igual forma como lo hicimos hace un ratito, con la relajación en tu cuerpo y en tu mente, aquí igual intenta sentir qué es esto de recibir, cómo se siente el dejar fluir, el dejar que la respiración solita haga su trabajo. Y tú únicamente con esta actitud como de apertura, de aceptación, y como estuvimos viendo en esta relajación corporal, ahora nos vamos a la relajación mental, y acá también hay dos extremos. Uno puede hacer que sientas que necesitas controlar la respiración, que deba de ser la respiración en los momentos y en los segundos que tú deseas. Y otra es que te relaje tanto la respiración que nuevamente pierdas claridad. En este espectro, ¿en dónde sientes que te encuentras? ¿Te encuentras en el yo quiero controlar mi respiración o abro tanto que pierdo claridad? Igual ahí ve jugando una actitud como juguetona, déjate salir niño juguetón, que se ponga a jugar con los dos extremos sobre el qué es recibir la respiración.
Quédate ahí un momento jugando. En caso de que hayas encontrado este punto medio, justo cómo es este recibir, que si puedes únicamente recibir y observar este flujo de respiración como si fuese una cascada con su propia fuerza. A lo mejor en este recibir, cuando estás observando la respiración, posible que notes nuevamente cómo esta claridad vuelve a irse a algún extremo, ya sea que empiece a verbalizar la mente, a observarla o incluso a controlarla, o que haya tanta relajación que de nuevo perdemos esta claridad. Y simplemente nota un poquito en estas tres etapas que hemos entrado de estos extremos, ¿cuál es tu tendencia? ¿A qué extremo sueles ir o suele ir tu mente? Y dependiendo del extremo en donde estás, puedes aplicar algunos remedios o saber qué podría darle un poquito más de interés a mi mente para recibir la respiración y únicamente disfrutar su flujo sin intervenir en ella. ¿Qué necesitaría mi atención para soltar, para dejar ir? Igualmente dejar fluir la respiración sin que yo lo controle de alguna forma. Y ahí también te invito a explorar en el aquí y en el ahora, ¿qué me aportaría más a mí? Igual abrir un poquito los ojos, poner más atención en la inhalación, a lo mejor soltar un poco más el cuerpo, dejar ir cualquier asunto que esté en la mente. Nuevamente, con esta actitud juguetona,
Imagínate que estás en un espacio de juego, donde todos juntos estamos jugando a observar la respiración. Date esa oportunidad de explorar y sobre todo de tener esta actitud como juguetona, libre. Nos quedamos un poquito ahí en, en ese recibir y cómo experimentamos el recibir la respiración. Y te invito durante toda la sesión, ahora que vamos a estar juntos por este periodo, a justo recibir cualquier cosa que se dé en esta sesión, que tengas esta actitud juguetona contigo misma, contigo mismo, sobre cuando recibo, hacia qué extremo me voy. A lo mejor me voy al extremo del quiero controlar y esto a lo mejor me quisiera que fuera recibido de esta forma, o esto lo recibo tan relajado que pierdo mi claridad. Durante toda la sesión te invito a estar al mismo tiempo explorando a cómo es que yo recibo, ya sea la información, lo que esté, lo que suceda en esta experiencia, cómo la recibo. Nada más notamos únicamente cómo es que es nuestra tendencia a recibir. Si tenías los ojos abiertos o cerrados, te invito a abrirlos. Si requieres estirarte un poquito, adelante, muévete un poquito, que circule la sangre en el cuerpo. Ese me gusta, Jai, y me gusta. Qué bien.
bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Ricardo por la invitación. Eh, Quería saludar particularmente a Uzi. Hola Uzi, hace mucho no te veo. A Jairo, que creo que es de Michoacán. Si no, Así es. Gracias. si no mal entiendo. Y a Vane, a Ana, Sí. a Patti, gracias Jairo. A Luz, Claudia, Sergio, Silvia, Olga, Diana, Miguel, por supuesto, Ricardo, Jaide, Gloria, Graciela, saludos a todos. Le pregunté a Soledad, que se me había ido por ahí está. Le pregunté a Ricardo qué tema le gustaría que tratáramos o qué tema pensaba de beneficio para la Sangha, y me comentó que están haciendo un ciclo sobre sabiduría, lo cual me pareció súper lindo, excepcional. Y bueno, yo le comenté a Ricardo, ¿y qué tal si platicamos un poco sobre la sabiduría en la vida cotidiana? Y se puso contento Ricardo y dijo, pues ojalá fluya. Y como yo me adapto a las sangas, y sé que a Ricardo le gustan mucho las presentaciones, entonces tengo acá una presentación para ustedes, que se las voy a compartir. Acá está. Acá está ¿la ven? Pues creo que se está cargando acá. Muy bien. Entonces esta es la presentación sobre sabiduría en la vida cotidiana. Lo pensaba para la Sangha de Uruguay, pero ahora vemos que somos como una Sangha más bien latinoamericana. Entonces luego lo edito y le pongo Sangha latinoamericana. Y pensé este tema en particular porque justamente tenemos como, o al menos a mí me ha pasado en el pasado, que tenía como una idea muy romántica sobre la sabiduría. Y esta idea así como es que solo los gurús y solo la gente que está en monasterios mucho tiempo y incluso hasta mi mente se hacía más o menos esta imagen, no es exactamente esa imagen, pero sí me imaginaba al hombre de China con barba larga y diciendo frases muy célebres llenas de sabiduría. eh, y yo a veces me contemplaba en un pasado como, ¿cómo hago para llegar yo allí? ¿No? O sea, desde la posición en donde yo vivo en la Ciudad de México, ¿cómo hago para ser tan sereno, tan serena, tan sabia como esta persona que vive en las montañas, alejado de todos, lleno de flores de loto? Em, y bueno, pues lo primero que noté es esto de como, yo siento que hay como, al menos en mi experiencia personal, un cierto romanticismo sobre esta palabra de sabiduría. Y a lo mejor se comienza desde ahí, desde cómo nosotros estamos percibiendo a la sabiduría, ¿no? Así, ¿cuál es tu idea detrás cada vez que tú te acercas a, ya sea a una persona muy sabia o a tu intento de ser alguien cada vez más sabio o sabia? ¿Cuál es tu noción, tu concepto, tu entendimiento de esta sabiduría? O sea, bueno, si yo me lo pongo tan alto, a lo mejor en el camino me puedo llegar a frustrar porque no puedo llegar hasta allá o al menos no me siento con esa capacidad, etcétera. Y lo que primero noté fue esto. Yo creo que está esta idea un poco como muy romántica de la sabiduría y me gustaría que fuera, al menos en mi práctica personal, una sabiduría un poquito más acorde a mi vida cotidiana. Y eso pensé, pues todo el mundo tiene un inicio, ¿no? Incluso estos grandes gurús, grandes maestros que muchos de nosotros seguimos, empezaron desde algún punto. Y ese punto, eso era su punto de referencia. Y dije, bueno, pues yo empezaré desde el mío, ¿no? En medio del caos de la Ciudad de México, aquí lo voy a empezar a hacer, porque pues bueno, si me voy a la montaña llena de flores de lotos, no le hablo a nadie y luego vuelvo al caos de esta ciudad,
pues yo creo que me meto a un psiquiátrico, o sea, me voy a volver loca. ¿Por qué no empezamos desde aquí, ¿no? Para que esto sea como mucho más palpable en la vida cotidiana. Sabiduría en Pali, que es la lengua en la que generalmente se enseña las enseñanzas del Buda, es España, ¿no? Y España, según un diccionario que tenía por aquí de Pali, dice que es alguien dotado de conocimiento, ¿no? Esa es la definición, que al menos ese diccionario es un diccionario Pali inglés, de un monje, menciona que esta palabra es algo como dotado de conocimiento, ¿no? Una persona dotada de conocimiento. En el budismo existen 3 como categorías de la sabiduría. Existe la primera categoría, que esta la vamos a ver acá, se llama Sutta Mañapaña, que en general se refiere a un conocimiento prestado, ¿no? Es algo que alguien más te aporta. Es mucho cuando vamos con estos grandes maestros y los escuchamos, y ellos nos están pasando mucha información muy relevante y muy importante. Incluso el mismo Buda, al principio la recibimos, esta información, ¿no? Y después de recibirla, nosotros, o al mismo tiempo, en el momento, no sé si lo han notado, pero en el momento en el que estamos recibiendo, nuestra mente ya está funcionando, ya está diciendo así como, está generando como ciertos comentarios, como sí, no, esto sí me gusta, esto no me gusta, porque esto en Pali, no me gustan las señas, lo que sea, ¿no? O sea, está comentando todo el tiempo que estamos recibiendo algo. Y cuando está comentando y generamos una idea o un concepto que diga, ok, Sutta Mañapaña es algo que yo recibo, ¿no? Es algo que alguien me ofrece. ¿Y me da sentido o no me da sentido? Ese es el segundo tipo de sabiduría. Se llama Citta Mañapaña. Es un poquito como la reflexión de aquello que me están ofreciendo, ¿no? O sea, ¿tiene sentido lo que me están diciendo o no? Como me resuena, me suena bien, no sé, es que en mexicano diríamos como me vibra bien, lo siento bien. Estoy buscando varias palabras porque ya me he dado cuenta que somos una sangre latinoamericana, pero cada quien tiene su propia expresión. Entonces voy a buscar varias formas de expresarlo. Y en el momento en que justo como que llega ese momento como de ajuste o ese momento de, les digo que como que mexicano lo diríamos, me vibra bien, lo siento bien, tiene sentido, me es adecuado o no sé qué otra forma, pero espero que lo haya más o menos descrito un poquito. Entonces podemos pasar a la tercera. Perdón, es que aquí se me ha olvidado. Hay un investigador en la Ciudad de México que ya murió, que justamente a mí me pareció muy simpático esto, porque él también decía lo mismo, pero él no sabía nada del budismo y me pareció interesante. Él decía, creer es una disposición a actuar, conocer es una información que recibes y saber es el conocimiento experimentado. Y dije, mira, es justo como lo hacemos nosotros. Nada más que quién sabe de dónde lo sacó Luis Villoro, porque no, o al menos sí sabía de budismo, pero nunca lo mencionó en su libro. Pero dije, qué simpático. Pero bueno, la tercera tipo de sabiduría es Bhagavana Mañapaña, que es la experiencia directa de eso que me están, eso que en un momento me ofrecieron, en el primer tipo de sabiduría, me lo ofrecieron, yo lo digerí y ahora lo logro experimentar. Y ahora, independientemente de que alguien me lo diga o no, yo ya sé que es real, porque ya lo viví en carne propia, ya sé cómo se siente, ya sé cómo se experimenta, ya sé su sabor, su vibración, su textura, lo conozco muy bien, ¿no? Es un poquito como, a veces, por ejemplo, algo para ejemplificar esto que estoy contando, se habla sobre los corazones rotos, ¿no? Uno puede como, es una frase nada más lo que estoy yo diciendo, ¿no? Un corazón roto. Y al menos en la Ciudad de México a veces decimos, no, es que tengo roto el corazón, o cuando uno es niño sí escucha hablar de los corazones rotos, hasta que te pasa, ¿no? Es como el corazón roto, uy, ya sé a qué se refiere, ¿no? Ya sé qué se siente, ya sé cuál es la vibración, ya sé qué es lo que, lo que me acongoja, o sea, como que ya lo experimenté, ya sé su sabor. A eso se refiere, no necesariamente con un corazón roto, pero se refiere Bhagavana Mañapaña, se refiere a esa experiencia directa, ¿no? Que
si alguno de nosotros, que por desgracia creo que muy seguramente muchos de nosotros sabemos que es un corazón roto experimentado, ya nadie te lo explica, ¿no? Ya lo sabes, lo conoces, sabes perfectamente a qué se refiere esa expresión. Ahora, está súper bien que el Buda haya dividido la información en tres, ¿no? Pues bien por él, un poco, ¿no? O sea, pero ¿a nosotros qué? Que haya dividido la información en tres, ¿no? Y sobre todo, esta parte de obtener el conocimiento en la vida cotidiana, como, o más bien, obtener el conocimiento experimental, o sea, como sentido, cómo yo lo aplico en mi vida cotidiana para saber que en mi día a día estoy intentando cultivar cierto tipo de sabiduría, ¿no? Porque como les decía en un inicio, a veces, o al menos yo noté en mí, que tenía una idea muy romántica sobre la sabiduría, pero ¿cómo lo puedo obtener en la vida cotidiana? Las primeras dos, Sutta Mañapaña, que es lo que estamos haciendo yo, y Cita Mañapaña, eso está pasando ahora, en este instante. Justo es una persona que está ofreciendo cierto conocimiento o ciertas información que aportó el Buda, y como les comentaba, siempre está el comentador interno de la mente, o sea, estamos diciendo sí, no, tal vez, lo que sea. Eso en general, si no lo habían reflexionado, pues les está pasando lo más probable ahorita, ¿no? Entonces, eso ya está pasando en la vida cotidiana. Pero el tercero no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo cuando tienes como muchas dificultades en la vida cotidiana, o sea, uno que a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, es el tráfico. O sea, ¿cómo yo puedo ser más sabia en el tráfico de mi ciudad? Y lo intento cada vez, ¿no? O cómo se llega a esa experiencia directa, ¿no? De la información que nos están dando. Y en general, bueno, o sea, paña se refiere a esta persona que está dotada de conocimiento, y el conocimiento, de acuerdo al Buda, se obtiene a través de los sentidos, a través de los 6 sentidos. Nosotros tenemos los 5 sentidos que ya conocemos, que son estos, los 5 sentidos que conocemos, más uno más, que es el mental. Ese también actúa como sentido y también actúa como receptor. Pues es un poquito como el filtro por el cual estamos recibiendo la información, y al mismo tiempo es un sentido más. Entonces son 6. Lo que sabemos de la realidad lo sabemos a través de estos 6 sentidos, y se va construyendo a través de los 6 sentidos. Entonces, los sentidos son conocidos por la mente es otro sentido, al mismo tiempo que la mente es el filtro, ¿no? Y así es como nosotros vamos construyendo nuestra experiencia. Pero, o sea, puede ser, supongo, no sé si conozcan esta, ¿cómo se le llama? Esta noción de piloto automático, cuando uno está en piloto automático. Estos sentidos siempre están pasando, y además la mente los está recibiendo como un procesador, como si fuera una máquina, digamos. La diferencia acá está pasa en piloto automático, o sea, pasa sin que haya esta claridad mental de qué está pasando, que estamos un poco explorando en la meditación, o pasa con claridad mental, o sea, nos damos cuenta que está pasando o no nos damos cuenta que está pasando. Para darse cuenta que está pasando, se necesita tener una facultad que todos los humanos tenemos, que es, se le puede llamar, a mí me gusta llamarle el observador interno. O sea, es quien está observando adentro del proceso, ya sea de tus sentidos o tu proceso en tu mente. O sea, por ejemplo, ahorita que estábamos meditando, cuando estábamos haciendo este ejercicio entre te vas al extremo de que quieres controlar la respiración, o te vas al extremo de estás demasiado relajada o relajado, ese quien nota, si estás en algunos de los dos extremos, ese es a lo que yo estoy llamando observador interno. Esa es la facultad que se da cuenta de lo que está pasando. Y en Pali se le llama sati a esa facultad. Sati en Pali significa recordar el objeto de atención. Es simplemente recordar, otra vez, volver a poner atención a ese objeto. Y es, o sea, de una forma más sencilla, sin tanto término como de Pali y eso, podría ser, pues activa el observador. Otra vez, está despierto, tiene claridad el observador, o está dormido, o de plano ya el observador está queriendo hacer la lista del supermercado.
O sea, ¿qué está haciendo? ¿De qué se están notando? ¿Qué está observando ese observador? Entonces, ese es este observador, el que va, o Sati, el que va a observar a los 6 sentidos, ya sea táctiles, o sea, de los 5, o el mental. Ese es el mental, también se puede tomar en cuenta. Aquí está ese mismo, lo que les decía del observador. Y acá van a notar que el observador, o este Sati, también puede observarlos como los comentarios, y muchas veces es como un comentarista de partido de fútbol. O sea, está diciendo así como, sí, sí, adelante, no, no, eso no, híjole, esa señora me cae súper mal, o ese señor, se me cruzó y casi lo atropello, o está continuamente comentando, ¿no? Es muy común que esté comentando la mente sobre cualquier cosa, y bueno, yo lo nombré el comentarista del partido de fútbol. El partido sería el partido de nuestra vida, o nuestra experiencia en el día a día. Y bueno, es importante notar que existe, ¿no? Este comentador de todo lo que estamos haciendo. Cuando nosotros estamos muy adentro del comentador, generalmente este observador, o Sati, está un poco debilitado, o sea, necesita ser un poco más reforzado. Es decir, cuando creemos todo lo que nuestra mente dice, quiere decir que le estamos poniendo más energía al comentador que al observador. Y es cuando un poquito eso, ¿no? Como, creemos los juicios, los comentarios, las quejas, damos direcciones. Es importante el comentador, porque el comentador te va a estar diciendo si quieres una galleta o no, si tienes sed o no, si tienes hambre o no. O sea, eso lo va a hacer también. Pero a veces el comentador se enoja, o a veces tiene muchos apegos, a veces, o sea, hace muchas cosas el comentador, pero entre más le creamos al comentador, quiere decir que le estamos colocando más energía a este comentador. Entonces, eso es un poquito igual acá, como les decía, del balance, de un poco de estos extremos. Imagínense este comentador como uno que está juzgando todo y quiere control de todo y esto y lo otro, y todo el tiempo está en el wiri wiri, cha cha cha, ¿no? O sea, hablando mucho tiempo en la mente. Y el extremo, y el otro, que es como una mente total dormida, ¿no? O una mente sin claridad. Entonces, lo que debemos hacer, igual como en el ejercicio de la meditación, es ir a un punto medio, en donde esté el observador con los beneficios que tiene el comentarista del partido de fútbol, porque lo va a seguir ahí de todas formas, y además nos es útil, pero observando lo que esté pasando. Entre más observamos los sentidos, mayor información tendremos en la realidad. Lo que realmente, o sea, para obtener este tercer tipo de sabiduría, que ya lo estábamos haciendo en la meditación, de hecho, es simplemente saber y darse cuenta de lo que está pasando. Si en la meditación, por ejemplo, nos damos cuenta, mi tendencia es a control, a la atención, es simplemente esa es la tendencia. Ese es el hábito de la mente, y es del hábito de, digamos, es la mente de Sandra, que intenta controlar la respiración porque quiere que respiremos 3 respiraciones por segundo y no más, y tiene que ser exacto, y así, o sea, como esta sensación como de control. Es porque previamente Sandra le ha inyectado mucha energía a ese tipo de hábito, ¿no? Al hábito del control. Si Sandra, digamos que al contrario, dice, no, pues es que Sandra deja ir todo, o sea, nunca controla nada, es súper floja, tiene siempre muy poca energía, es más, se la vive dormida. Entonces es el otro extremo, ni siquiera sabe qué está pasando, ¿no? O sea, no tiene claridad mental. Ahí es simplemente igual, notar en cuál de estos extremos, o a lo mejor ya estamos en medio, o si estamos en medio, en cuál de estos espacios es la tendencia de nuestra mente, porque es ahí en donde colocamos mayor energía, en donde es lo que genera hacerlo una y otra vez, es lo que genera un hábito, ¿no? Es como, bueno, yo estoy dentro de la, digamos, el espectro de la atención, digamos, en algún rango. Y a lo mejor el rango de la atención a mí me estresa, me hace sentir muy mal, me genera conflictos con los demás, lo que fuese que el rango de un lado muy tenso genere
y ya notarlo, bueno, es que le he puesto mucha atención a este espacio, a lo mejor podría moverme un poquito más hacia el otro lado, o viceversa, ¿no? A lo mejor no tengo mucha voluntad, a lo mejor no tengo mucha claridad mental, a lo mejor no tengo mucho intento, y al no tener tanto intento, entonces debería de a lo mejor poner un poquito más de intención, de claridad, de observación, ¿no? Que no esté ciego el observador interno, ¿no? Que abra los ojitos y que observe qué es lo que está pasando. Y esto sería un poquito como, ser un poquito como un científico interno o un investigador, digamos. O sea, tenemos la capacidad o el privilegio de tener una mente que podemos conocer, que es la que tenemos ahora. Y tenemos además 100% acceso a ella. O sea, sabemos casi todo lo que nos pasa mentalmente, o la mayoría, y pues vivimos con ella. Entonces, podemos ver este espacio mental, todos nuestros hábitos mentales, cómo los manejamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando me dicen, por ejemplo, recibe? ¿Qué es la tendencia de mi mente ante esa palabra? ¿Qué es la tendencia de mi mente cuando menciono tensión? Y simplemente notar estas cosas. Es un poco como si fuese ver una película, que es la película de nuestras vidas, de todos nosotros. Y ver como ciertas tendencias y el observador lo que haría sería, o Sati, lo que haría es como observar tranquilamente el episodio. Y a veces hay películas de terror, y a veces hay películas cómicas, y a veces hay películas de drama, y a veces hay películas románticas. O sea, hay muchos tipos de películas y cómo reacciona el observador ante esa película que estamos experimentando, ¿no? Ese episodio de la vida que estamos viviendo. Y es todo, justo entre más observemos los patrones, más información vamos a tener. O sea, igual, como les decía de estos ejemplos que hicimos al inicio de la meditación, entre más notes en cuál extremo, vas a saber cuál es tu hábito, ¿no? Y es como, a lo mejor Sandra tiene la tendencia a culpar a todos los demás, de todo lo que pase en el exterior, de que yo no puedo hacer A o B porque la gente me lo impide. Pero al mismo tiempo podría ser que Sandra es súper aprensiva, es súper controladora, es un poco obsesiva también, ¿no? Es como, bueno, pero pues acá también la tendencia de la mente de Sandra es un poco el control, la atención, y eso pudiera afectar también el exterior, ¿no? O sea, pudiera afectar cómo Sandra experimenta su vida cotidiana. Y bueno, como les comentaba, tendemos a identificarnos mucho con el comentarista de la mente, ¿no? Con tus ideas, tus opiniones son muy buenas, estas de las opiniones, ¿eh? O sea, en México, por ejemplo, si empezamos nosotros a hablar de política, uy, ahí ve cómo la gente empieza como con cómo se identifica con una idea o con la otra. Es muy divertido si es que está uno en el observador, ¿no? Si está uno afuera, dices, no, pues es que ya se volvió un circo de pronto, la reunión de los amigos. Eh, pero si uno no está en el observador, entonces lo sufre, lo vive, ¿no? O sea, es muy fácil creerle al comentarista. Y acá está interesante, o sea, por eso utilicé la imagen del comentarista de fútbol. No sé cómo sean los de otros países, pero los de México al menos son súper exagerados. O sea, son muy como, ¡gol! ¡No! Mira, pero ¿cómo? Fuera de lugar, súper mala jugada. O sea, es una exageración al juego y todo el mundo está viendo el juego. O sea, están diciendo lo que todo el mundo ve. Y es como, bueno, es que, o sea, ¿qué hace el señor ahí comentando lo que todos sabemos que está pasando? O sea, a eso me refiero que en la mente suele ser muy exagerado también, ¿no? Lo que en algunas ocasiones comenta este comentarista en caso que no esté el observador prendido, ¿no? O sati, el caso que no esté fuertemente sati. Y esto le pasa yo creo que hasta el perrito de Ricardo, a Timbo, creo que se llama, el perrito de Ricardo. Esto es un proceso muy común, es un proceso mental muy común que uno dice, no, pues, ¿será que mi comentarista ha de ser como el de México? O sea, súper exagerado, increíblemente ignorante. Pero no, así son todos. O sea, es muy común. O sea, es un proceso mental, simplemente así es.
Y esto pasa porque al nivel conceptual es muy fácil afianzarse con los conceptos y es muy fácil creérsela, ¿no? Hay muchas historias, por ejemplo, yo qué sé, había una historia en donde un monje había entrado a un lugar y había visto una serpiente y se había asustado mucho por una serpiente, y en la mente de este monje había visto la imagen y el concepto de la serpiente y genuinamente se asustó, hasta que llegó como alguien y le mostró que era una manguera. O sea, no sé si digan la manguera igual, pero ¿dónde riegas? Ajá, sí, sí. Es una manguera, no es una serpiente, pero este monje realmente, o sea, se asustó muchísimo ante algo conceptual que vio. O sea, vio la imagen, este es un ejemplo de lo que digo de la experiencia. Vio una imagen similar, muy similar, a lo que pudiera ser una serpiente, pero no lo vio del todo bien. Su mente, o sea, lo recibió visualmente, su mente lo codificó como esa figura, parece la figura de una serpiente. ¿Y qué haces con una serpiente? Te asustas y empiezas a gritar como loco, ¿no? Este, ese es un proceso de, estamos recibiendo información del exterior todo el tiempo y la mente lo está decodificando de acuerdo a tu experiencia previa, de acuerdo a lo que la mente ya ha vivido en el pasado. Entonces, pone una imagen similar a la de una serpiente y le superpone otra de, esto es una cobra. O sea, salte corriendo ahora. Eh, y así lo hace no solo con las serpientes o con mangueras, lo hace todo el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta de que nuestra mente está haciendo eso? En general, la mente de casi todos nosotros está en el juego de fútbol, o se está comentando el juego de fútbol y no se está dando cuenta del proceso de llegó información a mí, cómo la decodifiqué, cómo el proceso mental lo decodificó y después generó un comentario, generó un juicio o generó una emoción. Primero en general es la emoción y después un comentario, un juicio o lo que sea, ¿no? Pero este proceso, muchos de nosotros somos ciegos al proceso. Y la idea es justamente, bueno, hay que prender la luz, ¿no? Sí, es una solución. Hay que prender la luz para que justo Sati, que es lo que reconoce, yo lo bauticé observador interno, pero el budismo no lo llama así, o sea, eso me lo meto yo. Para que si vayan como un monje o algo así, o sea, no le digan observador interno, se llama Sati. Pero nada más para hacerlo más didáctico, le llamé Sati, perdón, observador interno. Este, Simplemente ponerle un poco más de esmero a ese observador interno para que se dé más cuenta. Y acá, lo que pasa, por ejemplo, con esto de la cobra que yo les mencionaba, del monje, lo que pasa mucho es que, digamos que está el observador acá, o lo que le llamamos Sati, y está el objeto que está viendo, que digamos que en este caso fue una imagen en la oscuridad de algo largo, ¿no? Y generalmente en casi toda nuestra experiencia, este observador que es Sati, y los objetos que estamos observando, sobre todo si son objetos mentales, conceptos, ideas, opiniones, juicios, generalmente hacemos esto. Volvemos uno, el observador, con el comentario. Y ahí como que le damos cierta noción de identidad, de esta soy yo, o este soy yo. Y es lo que nos hace que el observador no pueda tener como la suficiente distancia como para ver un panorama un poquito más amplio, ¿no? Como para ver esto es solo un proceso que sucede en mi mente, ¿no? Y esto pasa mucho. Ahora, no hay problema. Le podemos dar un poquito más de energía a Sati o al observador como para que empiece a alejarse, que empiece a hacer este tipo de cosas, ¿no? Al menos, a lo mejor al principio simplemente notamos, hay todas las opiniones o todo lo que dice la mente me la creo, ¿no? O sea, yo la veo a la mente un poco como, no sé si algunos de ustedes tengan hermanos mayores, pero estos hermanos mayores que todo el tiempo te están como, en inglés le dicen teasing, pero en mexicano sería que te están cabuleando, pero no sé cómo se dice en otro idioma. O sea, en otro español, o sea, te están como bromeando, pero esta expresión de teasing es sí te estoy bromeando, pero al mismo tiempo te quiero a ver si te pico la panza, o si te quito tu juguete de la mano, o es como bromeando con un poquito de molestia,
¿no? Sí, pero también te estoy molestando. O sea, son un poquito las dos cosas. Y eso hace la mente a veces, ¿no? Así yo la veo, al menos en mí, que a veces la mente dice cosas y dice, es como si fuera un hermano mayor intentando molestarme. Y pues no, o sea, o sea, como si fuese yo, digamos, la niña que dice, no, mi juguete es mi juguete. O sea, tú vete a tu cuarto, o sea, ejemplificando un poquito, ¿no? O sea, como no me intentes engañar, mente, ¿no? Y al no me intentes engañar, lo que estamos buscando es justamente que el observador o sati tenga más fuerza y que el objeto tenga más distancia. Eso se puede con una intención. Y la intención es muy sencilla, es tan sencilla que hasta es boba. Em, pero la intención es, acá los invitaría, por ejemplo, a poner las manos juntas, así. Y yo le preguntaría por ejemplo, ahora a Ana de Uruguay, creo. Sí, sí, justo tú. Te preguntaría, ¿cómo sabes que tus manos están juntas? Porque las veo, las siento, las estoy viendo. Porque las sientes. Pues por eso sabes que Sí, tus manos las están siento. juntas. ¿Y cuánta energía tuviste que usar para darte cuenta? No, ninguna. Pues al menos un poquitito, chiquitita, ¿no? Pero muy poquita. Claro. Sí, sí. Esa es la energía que requerimos para darnos cuenta. O sea, simplemente. Y Ana, ¿tú sabías que antes de que te preguntara, que sabías, por ejemplo, que las sensaciones en tus pies? No. ¿Y por qué crees que no? Y porque no estaba pensando en eso, porque tú me preguntaste y presté atención, me dirigí a donde hiciste la pregunta. Exacto, porque no estábamos poniendo atención. A los pies no se Claro. estaba poniendo atención, pero a las manos sí, ¿no? Sí, El problema es que claro. muchos de nosotros casi todo el tiempo vivimos como si no pusiéramos atención a los pies, pero en vez de los pies es la vida entera. O sea, simplemente no estamos poniendo atención. Ahora, acá es el hecho de solo poner ese pequeño intento que nos comentaba Ana, que muchas gracias Ana, por cierto, de esa ligera intención de reconocer lo que sea reconocible en ese momento. Si son las sensaciones en las manos, son las sensaciones en las manos. Si son las sensaciones en los pies. Incluso a veces se puede también con lo mental. Es un poquito más difícil porque les decía que con lo mental nos identificamos mucho. Pero es cuando generamos un juicio, ¿no? Dices, es que esta señora me cae re mal. Ok, nota que hay un juicio en la mente, simplemente nótalo, nótalo. Acá hay una pregunta, a ver. Ok. Muy bien. Entonces, eso ya les había comentado, que es en el observador en general, en donde ponemos el yo, un poquito, a veces. Primero suele ser en el comentador y luego en el observador. Pero simplemente lo que estamos haciendo acá es no, darle un poquito más de energía a ese observador. Y este observador, esta es la parte más difícil, ¿no? Porque este observador o el comentarista simplemente son procesos que están pasando, ¿no? Así como yo tuve el juicio de la señora imaginaria que pasó, que aparentemente me cayó bien mal, eso le pasa a todo mundo, no solo a mí, no solo a Ana, no solo a Olga, no solo a Diana, a todos nos pasa, ¿no? Entonces, conforme más se observa cómo es que percibimos, cómo es que tú personalmente, o sea, tú Diana, tú Jairo, tú Graciela, percibes las cosas, percibes cómo llegan estos 5 sentidos, ya sea de las sensaciones o el sexto, la mente, qué tipo de pensamientos suceden, lo más probable es que puedas entender más al otro, a otra persona, porque el mismo proceso le está pasando. La diferencia acá es que el contenido es distinto, pero es como si fuera, bueno, pues es que yo tengo un helado de chocolate y el otro tiene uno de vainilla, pero es helado, es lo mismo. Es el mismo proceso, solo el contenido es diferente. Nuestro drama es distinto, pero el sufrimiento es igual, digamos, ¿no? O sea, aquí les decía, casi todos hemos a lo mejor experimentado un corazón roto, porque es una experiencia que pasa,
¿no? Ya sea por alguna cuestión romántica o a lo mejor porque alguien querido se nos fue, ¿no? Eso también podría suceder en función del corazón roto. Ujú. Entonces, generalmente lo que hacen, o sea, esta información claramente viene del Buda y pues, se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, como saben que, generalmente el sujeto se identifica con el observador o el comentarista o con los juicios, generalmente lo que hacen es, lo que necesitas es esa distancia. Y para generar esa distancia requieres un objeto en el cual no te genere mucha aversión, como la señora imaginaria que me cayó mal, o mucho apego, ¿no? O sea, un hijo, un perrito, un gran amigo. O sea, necesitas un objeto neutro. Y este objeto neutro, no solo en la tradición budista, pero muchas otras tradiciones se han dado cuenta que la respiración es un objeto neutro. O sea, en general, la respiración no nos genera mucho asco, ni tampoco decimos que nos enamoramos de la respiración. O sea, difícilmente incluso la notamos. Simplemente pasa, está ahí, la respiración. Es algo constante, metabólico, que está pasando, pero es un objeto que no tenemos en general como ningún juicio, digamos, ante ese objeto. Y ese tipo de objeto lo que puede hacer es generar esta distancia que yo les comentaba. Estábamos hablando de que el observador o sati tiene un objeto y se aferra muchísimo al objeto, y cómo lo podemos así como despegar, observando un objeto neutro. Hay muchos objetos neutros. Ahorita estoy hablando del más común, que es la respiración. Pero al observar se genera esa distancia, fortaleces al observador y el observador obtiene una vista panorámica. Se genera, aquí nada más lo puse como ejemplo, o sea, imagínense que esta chava es el observador y este es como, pues yo qué sé, el comentarista, y se obtiene esta distancia, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, bueno, ya puede obtener esta chava esta actitud un poco más como de, bueno, pues ya no te creo tanto, ¿no? No creo tanto los comentarios de la mente que vas a decir. Como les decía, los objetos mentales son en donde más nos identificamos. Entonces, eso es un poquito más difícil. Pero podemos empezar con un objeto neutro para generar esa distancia. Por eso muchos de los maestros nos ponen a respirar, poner atención a la respiración, porque genera distancia y fortalece sati, y genera algo que se le llama samadhi, que es como estabilidad mental. Es como, si imaginas esta agüita, este océano como tranquilito, igual la mente se coloca así, tranquila. Y al estar la mente tranquila, le es más fácil observar, ¿no? Esa es una de las características. Mientras la mente esté más tranquila, va a ser más fácil observar. Si la mente está agitada, si está muy ruidosa, va a ser muy difícil navegar en ese mar. No imposible, solo nos va a requerir más energía. Pero mientras más tranquilo esté, más fácil va a poder ser observado. Y una forma de obtener esa tranquilidad es justamente poniendo atención a la respiración. Después de poner atención a la respiración, entonces, y teniendo esta estabilidad, no sé si algunos lo han sentido, pero cuando sientes que como que hay mucha calma en tu cuerpo, en tu mente, y un poco como en tu espíritu, está como calmado, desde ahí, desde esa posición, es más fácil observar los sentidos, los 6 sentidos. Es más fácil observar tanto los juicios, los comentarios, como las sensaciones en el cuerpo, los olores, las sensaciones táctiles, los sonidos o el gusto. Se puede observar con mucha más claridad, e incluso pudiera llegar a ser muy gozoso. Uno puede experimentar gozo, ya sea tanto respirando, observando la respiración después de estabilidad. Obtener estabilidad mental genera placer, es placentero, y después observar los sentidos puede ser muy intrigante, ¿no? O sea, es muy, qué sé yo, o sea, si uno observa y sigue observando los sentidos, de repente se da cuenta, o sea, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes en la meditación al principio haya notado, bueno, es que estoy observando si yo me voy al extremo tenso o al extremo relajado. Y a lo mejor, usemos por ejemplo el ejemplo de Sandra. A lo mejor Sandra estuvo todo el tiempo notando como, el tenso. En general me voy al tenso, al tenso. Y así yo me doy cuenta, bueno, ¿sí? Mi mente tiene el hábito, la tendencia a la tensión.
¿no? Y de ahí ya tienes más información. O sea, a eso en específico se le llama Bhavanamayapaña. O sea, es la sabiduría incorporada, la sabiduría vivida, sentida. Y lo puedes hacer a través de observarte continuamente en tu vida cotidiana y notar. Y a lo mejor, digamos, que ahorita digo, no, pues es que Sandra dijo un montón de cosas bien sofisticadas, no entendí nada. O sea, lo que puedes hacer en la vida cotidiana es notar igual como el parámetro. En mi vida cotidiana yo me voy al centro o estoy en el lado como iracundo, en el lado controlador, o en el lado súper relajado en el que no me quito ni la pijama, ¿no? O sea, en la vida cotidiana simplemente en cuál de esos extremos estoy o si estoy en medio. Y ahí también estás obteniendo información de tu propia perdón, vida cotidiana. Bueno, esto ya se los había comentado. Simplemente es, primero acumulamos datos. O sea, como otra vez Sandra no se quita la pijama, no se baña nunca, no se peina nunca. 16 horas al día está dormida. O sea, está en un extremo, ¿no? Y ya tenemos muchos datos, ¿no? Está en el extremo de la relajación, necesita estirarse un poquito hacia en medio, ¿no? Después de eso, o me irrito mucho en el tráfico, ¿no? O sea, no aguanto el tráfico. Y después de eso, vamos como construyendo o acomodando esos datos justamente para, por ejemplo, un dato podría decir Sandra en pijama. Otro dato, Sandra dormida de 16 horas. Otro dato, Sandra nunca se baña. Y después es como, bueno, ya tenemos varios datos para decir, está en el extremo de la super mega relajación, ¿no? O sea, ya construimos esa imagen. Entonces ahora tenemos que jalarla en medio, ¿no? Para que esté más entre ya sabemos en dónde tenemos que ejercer un poquito más de intento de energía. Bueno, entonces, un poquito como resumiendo, esta tercera sabiduría, ya les decía, las primeras dos sabidurías las estamos viviendo ahorita, ¿no? Es información que alguien llega, nos está dando información, nosotros la recibimos, al recibirla la procesamos y empezamos a ver si nos da sentido o no. Y después de eso aplicamos eso y a ver, ¿cómo es eso en mi vida cotidiana? Y en mi vida cotidiana es, ya sea si vivas en un monasterio, si vivas en la Ciudad de México, si vivas en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Canadá, en donde tú quieras, va a ser siempre la misma forma. Vas a tener una mente que recibe información de los 6 sentidos, siendo la misma mente el sexto. O sea, la mente es el filtro y si tú le pones atención a lo que se recibe a través del filtro, estás recibiendo como desde la boca de botella, ¿no? O sea, desde el origen. Estás viendo, desde acá estoy recibiendo toda la información de mi experiencia y la puedo después decodificar, después de acumular cierta información válida para mí, ¿no? Que les decía este ejemplo de Sandra en pijama, Sandra no, durmiendo no sé cuántas horas, y después codificar, bueno, ya sé que está en un extremo, ¿no? En el extremo relajado. Y esa al menos es una manera, es posible que haya muchas, pero es una manera de hacer tu vida cotidiana tu propio monasterio. Esto es un monasterio que se llama Tiger Nest, en Bután. Y está padrísimo poder ir a un monasterio, pero no todo el mundo tenemos esa posibilidad. El tiempo, o el recurso, o los dineros, o incluso ahorita con el COVID. Pero tú lo puedes hacer desde el espacio en donde tú estés, porque lo que necesitas es simplemente generar, en resumen, que el observador esté más atento, tenga más claridad, y si tu mente está muy agitada, entonces respiras, pones atención a tu respiración, un poco sabiendo que lo que vas a hacer es relajarla, bajarle la energía un poco, como al comentarista, y para después poder observar cómo recibe tu mente esos 6 sentidos y qué tipo de experiencias suceden, porque van a cambiar dependiendo de cada uno de nosotros a qué le hemos puesto más energía, si a la aversión, o si al apego, o si a la indiferencia. Cada quien tenemos nuestros propios hábitos, pero los vas a notar. Y es así como vas a ir incorporando un poquito más esta experiencia encarnada, ¿no? Es la sabiduría encarnada, es como
ya sé, o sea, son un poquito como estos eureka's que de repente dices, ya sé por qué Sandra nunca se quita la pijama. O sea, es un ejemplo muy bobo, pero en algo personal, o sea, ya sé por qué cada vez que mi madre me dice, peínate, yo me irrito muchísimo, ¿no? O sea, le digo, no me digas qué hacer. O sea, ya entiendo por qué, o sea, porque detrás de ese peínate siento que hay control, ¿no? Y antes no lo veía, antes no sabía que en mi mente había una sensación de que me quieren controlar y por eso me resisto. Como que si lo ponen en práctica se van a ir dando en cuenta como todos los comentarios atrás, porque no solo hay un comentarista, o sea, es que hay varios niveles de comentaristas. Está el comentarista principal y luego el comentarista de atrás y luego el de atrás y el de atrás y el de atrás. Y, o sea, hay que estarle echando ojo a todos, ¿no? Para decir, a ver qué tanto dice esta mente. Aquí se acabó. Muchas gracias. Pero bueno, les quería decir, ojalá que sí lo haya incorporado, decir cómo poder obtener esta sabiduría en la vida cotidiana. Y cuando empiece, eso también es muy común, cuando notes tu comentarista y el comentarista detrás del comentarista y los juicios, lo que suele hacer la mente es agregar un nuevo comentarista, que es como si te das cuenta de un juicio, después estás diciendo, ay, pero ¿cómo es posible que esté enjuiciando a tanto a la gente? O sea, es uno más adelante, ¿no? Y aquí la idea es simplemente nótalo, solo date cuenta. O sea, no es necesario meterle más limón a la herida, solo nótalo. Y si notas uno más, el comentarista de adelante, también nótalo. Es como, bueno, hoy le puse limón a la herida. Ojalá mañana no lo haga, pero hoy sí, ¿no? Entonces, no, o sea, hay tanto hábito de juicio que, que hay juicio sobre juicio. Eso también es muy común. Es muy común. En general no nos ponen a observar nuestros propios comentaristas internos. No es muy común. Entonces, no tenemos mucha práctica. Y cuando lo hacemos, somos, pues de hecho, como un futbolista que apenas empezó a jugar fútbol y no tiene mucha experiencia y es torpe. Pero conforme lo vamos haciendo cada vez más y más y más, entonces vamos soltando y decir, bueno, ya he visto cómo yo le echo limón a la herida 50 veces. La 51 no me va a sorprender. Es como, bueno, sí, ya lo he hecho muchas veces, ya sé que está ahí, ¿no? Le intento a la siguiente e intento quitarle menos energía a ese comentarista, ¿no? O sea, simplemente lo noté. Y bueno, pues esto es todo, queridos amigos. Espero que haya logrado mandar el mensaje. Y si tienen algún comentario o alguna cuestión que a lo mejor no quedó del todo clara, este es el espacio, adelante. También puede ser comentarios de sus propios comentaristas internos. Simplemente, Sandra, Ricardo, agradecer profundamente todo esto que nos has brindado y los que estamos en el camino y la disciplina de la meditación cristiana, te hemos entendido perfectamente todo lo que nos has dicho. Así que te agradecemos a vos, Sandra, a Ricardo por este espacio y que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, Sandra. Adhiero a lo que dijo Miguel. Entendimos absolutamente todo lo que hacemos meditación cristiana. Muchas gracias por tu charla y por tu agradabilidad. Gracias a ustedes, muchas gracias. Pues no hay... Pati, venga, Pati. Hola Sandy, muchas gracias, gracias a todos. Yo tengo una pregunta. Me ayudaste con mucho ahorita a reflexionar y me gustó mucho la lámina donde hace la distancia y a mí me cuesta trabajo, donde está la chica con el perrito y el otro chico y ahí comentas acerca de la distancia.
Yo he notado que con la práctica, la distancia la puedo lograr, pero muy, muy, muy corta, observando la respiración, pero en la sensación de la respiración. Pero inmediatamente la imagen o el recuerdo me atrapa sin darme cuenta y ya al rato ya estoy perdida en el recuerdo. Entonces, ¿cómo fortalezco esa distancia? Ahorita con lo que explicaste, creo que la respuesta sería relajando más, pero por favor dime tú si es correcto o algún tip, por favor. Justo, Pati, relajando más, justo. O sea, relajando más y con más práctica. O sea, sé que es un poquito, a veces medio frustrante cuando se dicen con más práctica, porque es cuando uno va a clases de pilates y acá súper adolorido y le dice al maestro, ¿cómo me lo quito? Y te dice, pues haciendo más pilates. Y dice, no, pues es que ya me duele mucho. Pero sí es cierto. O sea, sí es haciendo un poquito más práctica, soltando, justo soltando. Y esta otra parte, Pati, que te platicaba sobre, ¿sabes qué creo que te pudiera ayudar a la relajación? Es si te animaras un poquito a hacer como ejercicios de yoga antes de meditar. Pues esos ejercicios de yoga ayudan mucho como a ayudar como los vientos internos. A veces tenemos mucho, literal, viento en la cabeza, y te regulan los canales, etcétera. Entonces, intenta hacer estos ejercicios a ver si te asientan. En sí están hechos esos ejercicios justo para preparar el cuerpo a meditar. Entonces, en función de la relajación, yo siento, bueno, no sé, ¿cómo te resuena para ti esto? Sí, sería cosa de practicar. Ahorita te digo, me resultó esa respuesta con lo que explicaste, como que es la relajación, pero ya en la práctica, pues voy a ver si me funciona o no. Yo lo que veo es que he llegado a relajarme bastante profundo, pero como que me siguen todavía atrapando de repente las historias, ¿no? Y me engancho muy rápido. Lo que no quiero es engancharme. Todavía no detecto algunos detallitos por ahí que pueda yo aplicar. Entonces, pues bueno, ando viendo las técnicas de los demás a ver qué me funciona. Y sabes qué, Patti, también podrías notar qué estás haciendo previo a cuando te sientas a meditar, porque si estás haciendo antes de meditar algo muy mental, o sea, muy como estoy trabajando, estoy mandando correos, estoy lo que sea, lo que tiende a hacer la mente es como a perpetuar ese movimiento, como a, o sea, incluso cuando hablas, después de hablar, no sé si o platicas con un amigo, no sé si te ha pasado que sigues conversando, aunque ya se fue el amigo. ¿No? O sea, sigues con la historia de, oye, no, ¿sabes qué? Yo creo que eso no estuvo tan bien, porque, etcétera, etcétera. Pero eso es la tendencia de la mente, o sea, sí opera. Entonces, lo que puedes hacer es como poner como algo que se ponga en medio de esa tendencia, que por eso te proponía la yoga, ¿no? O sea, Ok, sí, cambia me la suena atención. más claro. Me suena Ajá. más claro. Entonces, trabajar primeramente en la relajación y ya después mejor el anapanasati. Sí, ok. Sí, muchas gracias. Gracias, Pati. Por cierto, Gracias. que quería Sí. saludar también a Eva. Hola, Eva. Ay, qué Ah, bonito. perdón, estaba sin micrófono. Buenas tardes a todos. Un besito, Eva. Perdón, ahora sí, Uzi. Sí, yo quería agregar otra perspectiva sobre cómo mantener distancias y si quizás pueda ser útil. Por un lado está el hecho de relajarse y ver dónde estamos. Por otro lado está el hecho de que sati es una capacidad de la mente que, como cualquier otra capacidad, al ejercitarse toma fuerza. Y una de las cosas que yo he notado es que cuando estoy perdido en alguna historia, cuando tenía el propósito de prestar atención a la respiración,
y me doy cuenta de que estoy perdido en una historia, ese es un momento de sati. Es decir, ese momento de decir, oh, se me fue el tren. Ese es un momento de sati. Y reconocerlo como tal y decir, oh, qué bueno notarlo, aumenta la capacidad del sati y con el tiempo aumenta la capacidad de tomar esa distancia del observador y de perdernos menos. Entonces, no olvidarnos de congratularnos, digamos, cuando nos damos cuenta de que nos habíamos ido de donde queríamos ir, cuando nos habíamos salido del camino, porque ese momento preciso es un momento del observador estando presente. Entonces decir, bueno, qué bueno que lo noté, en vez de recriminarnos por habernos perdido la atención. Eso era todo lo que quería compartir. Muchas gracias, Susi. Sí, exacto. Ute Sanilla justo menciona apreciar sati. Cada vez que llegue, bueno, él le dice apreciar mindfulness, ¿no? O sea, cada vez que hay un mindfulness, que hay un momento de mindfulness, como traer ese momento de gozo y, como tú decías, Susi, o sea, felicitarnos. Entonces, Pati, además de la yoga, también te puedes apreciar tu propia capacidad de darte cuenta de ya me fui del tren. Muchas gracias, Susi. Venga, Olga. Ok. Bueno, a mí lo que me cuesta un poquito de trabajo durante la meditación es a veces que, quizás por lo que explicabas, de salir de una rutina de enfoque o muy intelectual, lo que sea, de repente en la meditación, en vez de recibir, estoy en el opuesto, estoy como hiper enfocada, como que quiero llegar y lo quiero alcanzar. Bueno, mencionaste tú algo, bueno, que me resonó, lo mencionaste brevemente, ¿cómo se siente recibir? Y como que esto dije, ay, a ver, hasta apunté así, es como, ¿qué me hace vibrar recibir? Dije, como alegría, felicidad, gratitud. Y creo que eso me puede ayudar como en el momento de tratar de no ser como, porque como que brinco, ¿no? Digo, ok, me estoy hiper enfocando, recibe, pero entonces brinco al opuesto entonces recibe, y es como que no, que siéntelo, pero como que otra estrategia quizás me podrías recomendar como para, sí, entrar a salirme del como, exacto, otra vez controlar o dirigir. Gracias, Olga. Pues mira, justo a Patti le comentaba esta cuestión de cómo hacer un break, porque sé que Patti está interesada en cuestiones de concentración, ¿no? Entonces, para concentración necesitas como hundirte un poquito, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser únicamente concentración. Esta capacidad, como justo tan súper lindamente nos explicó Uzi, esa como capacidad de darse cuenta, no necesariamente está en la meditación, o sea, en la postura de cuando te sientas a meditar, sino lo puedes vivir día a día. Entonces, se me ocurre, a ver cómo te resuena esto, que justo cuando estés trabajando, ahí también puedes incorporar a Sati. Y algo que se puede hacer, o algo que yo he hecho, es, me pongo como alarmas aleatorias, así como mientras estoy trabajando me pongo alarmas aleatorias, pero no constantes, porque si no va a haber la tendencia de zoom, boom, o, ¿sabes? O sea, como apagarlas y no seguir, y seguir con tu obsesión de quiero lograr algo. Ahí te perdí, ahí estás. Ponerte alarmas aleatorias y justo en ese momento cuando suenen, traer a Sati y saber qué quiere tu mente. Vas a notar, o bueno, no, mejor no te digo que vas a notar. Tú luego ya me dices qué notas. Pero trae a Sati a tu trabajo. Eso es lo que intento decir. Tráelo ahí, o sea,
te digo que a Patti le dije esto porque sé que quiere concentración. Y ahí se necesitan como ciertos elementos como más específicos, pero Sati está en todos lados, ¿no? O sea, puedes ir con ella a todos lados, el observador está en todos lados, entonces, nada más date cuenta. Ahí el consejo que te diría es igual, no, intenta notar si es que lo haces como si le echas limón a la herida, porque es muy común decir, hoy soy una obsesiva, que no sé qué, no sé qué, y juzgarte por ser una obsesiva. Entonces, ya no solo tienes la obsesión, ya tienes el juicio de la obsesión. O sea, si pasa, si llega a pasar, nada más nótalo, ¿no? Pero si puedes, así como, no le voy a echar limón, ¿no? Ya con eso. Y después, cuando te vayas a tu casa justo a sentarte a meditar, si quieres concentrarte o algo así, ves si hay algún cambio. Porque simplemente estás invitando, es como si fuera tu mejor amiga o tu mejor compañera, la estás invitando a sentarte contigo, pero ya estuvo todo el día contigo. No sé si esto te resuene. Sí, mucho, no, de mucho, ya, lo voy a aplicar. Sí, ya te platicaré. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Andri. Muchas gracias, Olga. A ver, Soayi. Hola, Soayi. Hola, Qué ¿me gusto. escuchas? Sí. Igual, me da mucho gusto. Bueno, yo tenía una duda respecto a a cómo poner distancia entre Sati y un objeto mental. O sea, además de lo que ya dijimos de parar un poco, respirar, todo eso, o sea, me preguntaba más bien si hay como un ejercicio específico que podamos hacer como para entrenar para la vida cotidiana. Y también me gustaría saber, por ejemplo, si ya es fácil observar al comentarista, ¿cómo puedes observar a los comentaristas detrás de los comentaristas? O sea, si también hay un ejercicio como para eso. Gracias. Ay, me encantan tus preguntas, siempre son bien buenas. Súper buena, en verdad, la pregunta. Y sí hay una forma. La forma es también, justo cuando ya estás observando los objetos mentales, digamos que te estás sintiendo, no sé si lo vivas igual que yo, pero supongamos que este es el objeto, este es tu mente, este es el observador y el objeto. Y llega el objeto y sí lo observas, pero como que lo acaricias un poquito. O sea, dice, oye, igual sí voy a creer esto que está pasando por acá. Justo en ese momento en que sientes, lo vas a sentir en el cuerpo, lo vas a sentir así como una emoción, un sentimiento, y también lo puedes ver en el centro del pecho, así si se mueve o no, o sea, de que te está seduciendo el contenido de tu mente. Ahí intenta ver si puedes aplicar como esto es un proceso mental. Es un proceso mental y no me pertenece. Solo es algo que está pasando en la mente. Eso es a lo que se le llama, en el octuple sendero se le llama samadhi, que en algún momento lo vimos, Valle, se llama la actitud benéfica, o en inglés lo traducen como right view. Es simplemente como desde cómo observas el proceso, es esto no soy yo, porque lo que sí pasa muy seguido es que nos apropiamos o que buscamos el yo en el comentarista, y cuando ya lo trabajas un poco más, el comentarista, después lo quieres poner en el observador, o sea, tu identidad, ahí la pones. Y ahí también es como, esto es un proceso mental, esto es un proceso mental. O sea, esto no me pertenece a mí, porque si te perteneciera a ti, tú no pondrías comentarios que no te gusten. O sea, no pondrías comentarios de enojo o de envidia o de resentimiento o de juicios. O sea, tú pondrías bombones de azúcar, ¿no? Pero no cosas que te hagan daño. Pero pues no tienes opción, o sea, es que estás en el samsara, así como todos nosotros aquí en este Zoom. O sea, simplemente eso es lo que pasa en la realidad en donde nosotros nacemos. O sea, hay un proceso mental que está y no tenemos a veces control de las causas que generan ciertas consecuencias. Simplemente a veces vivimos las consecuencias. Y cuando vivimos las consecuencias, es decir, esto es un proceso natural. Y ahí como que tú te estás, justo al hacer eso, estás haciendo esto.
¿no? Al principio va a ser artificial, lo vas a sentir artificial. Mientras más lo hagas, más espacio va a haber, más espacio va a haber, y poco a poco podrías empezar a ver justo el comentarista detrás del comentarista. O sea, es como si estuviera eso, el comentarista del fútbol y atrás alguien que le está susurrando en el oído, y lo vas a empezar a notar, ¿no? Te van a llegar como insights, como el, wow, nunca me había dado cuenta que mi mente decía este tipo de cosas. Pues con razón no tengo esto, no tengo lo otro, o no tengo tal, o pues porque, ¿cómo no? O sea, yo lo estoy, o sea, la mente misma me está haciendo hacer eso y ni me doy cuenta. Pero así, o sea, esa es una forma, la forma que se me ocurre ahora. Tendrías un poquito, o sea, sí es importante tener paciencia, porque llevamos mucho tiempo, sobre todo, identificándonos con nuestras ideas y nuestras opiniones, y somos bien buenos en eso, o sea, lo hemos logrado muy bien. Y ahorita lo que estamos proponiendo es lo contrario. Y pues es igual como en la clase de los pilates. O sea, no va a ser muy fácil en un inicio, pero después, conforme obtengas habitual, o sea, se vuelva hábito, va a ser más sencillo, va a fluir un poquito más. ¿Qué tal, Soayi? ¿Te resuena? Sí, muchas gracias. Sí, también creo que también se puede hacer. O sea, igual no puedes observar los comentaristas de los otros, pero puedes pensar eso, ¿no? Esto no es esa persona, o sea, es su proceso mental. Y ¿sabes qué? Otra cosa que también me viene a la mente es justo ponte en la mente, o sea, como la intención de quiero ver los comentarios detrás del comentarista, ¿no? Igual ahorita no surgen, o igual surgen luego, pero colócate esa intención de que quiero poder observar los comentarios. Ok, gracias. A ti, Soayi, qué gusto. Y ahora tenemos a Edgardo. Hola, Edgardo. Ahora no son las 3 de la mañana, por fortuna. Hola Sandita, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es por allá. Muchas gracias. Bueno, no quiero complicarte la tarde, pero me gustaría saber si tal vez me puedes ayudar con algo relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo entender de tu explicación que existen, digamos, dos partes, ¿no? Una es el ejercicio, que está relacionado con la técnica, y la otra, el contenido, ¿de acuerdo? El contenido que nosotros experimentamos como resultado de ese ejercicio. Ahora bien, y esto yo soy un poco a veces insistente con la misma pregunta en diferentes ámbitos porque yo con los pocos años que tengo de práctica terminé entendiendo por qué siempre estamos hablando de lo mismo. Siempre, ¿no? Todo el tiempo insistimos, y pareciera como que a veces las personas deben pensar, bueno, pero estos son tontos, ya me lo dijo 50 veces. Bueno, pero resulta que de las 50 veces, a veces uno, en una de esas 50 veces, apenas capta un fragmento. Y entonces por eso se insiste, y nosotros acá en Uruguay le decimos, me cayó la ficha, ¿no? Cuando atisbas a entender alguna cosa. Y estoy como, entre comillas, no literalmente, pero estoy como un poco obsesionado con el tema de la percepción. Y entonces siempre recaigo en el razonamiento y la pregunta o las preguntas relacionadas, ¿no? Evidentemente la percepción no es limpia. Siempre está acompañada por una valoración, por una creencia, por una circunstancia, por una sensación, etc. Entonces, podemos decir que lo que nosotros estamos percibiendo en realidad, muchas veces, o la mayoría de las veces,
no es el fenómeno en sí, sino el valor que tiene para nosotros o el significado que tiene o la creencia que nosotros tenemos acerca de ese fenómeno que estamos percibiendo. Por ejemplo, un cristiano, cuando nosotros le hablamos de repente del nirvana, tal vez se sonríe y dice, eso es Dios, ¿no? O de repente un musulmán diría, bueno, ese es Alá, y se sonríe y dirá, este no sabe lo que está hablando. Y tal vez, no sé, así podemos decir una cantidad de creencias, porque en definitiva todos percibimos lo mismo, lo que pasa es que lo teñimos de una creencia. Y tanto es así que si nosotros somos honestos y estudiamos un poco todo lo que nosotros percibimos permanentemente, vamos a ver que casi la totalidad es una creencia. Porque no estamos percibiendo la realidad en absoluto. Casi la totalidad es una creencia, ¿no? Así que no podemos decir si existe o no existe esto, o si esto es esto, o si esto es lo otro, porque en realidad está basado en una percepción que viene acompañada siempre de algún otro factor mental, o de un concepto, o de una valoración. Ahora, esto de el observador y la distancia también está impregnado por eso, ¿no? Porque cuando nosotros tratamos de definir al observador y definir al objeto y definir la distancia, todos esos conceptos están basados en una forma de ver y de creer la realidad. Entonces, es difícil, por eso yo pregunto esto, es difícil salir de ese loop, ¿no? Dentro de un sistema de creencia que está permanentemente tratando, como decía Swaji, creo que es, tratando permanentemente de encontrar eso que está buscando. Ahora, eso que estás buscando, ¿es correcto? Ese es el Diti Sampaña, porque ¿cómo podemos definir, verdad, una búsqueda correcta? Tal vez no haciéndola, tal vez no buscando nada, sino simplemente lograr entrenar la atención hasta tal punto de que aparezca algo en lo que no creemos, o de lo que no creemos. Nosotros podríamos considerar que un jhana es una novedad siempre y cuando no la estemos configurando previamente. Si nosotros generamos una creencia y una configuración previa, estamos condicionando a la percepción a tratar de experimentar algo que evidentemente nunca lo vamos a experimentar porque en jhana es una novedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que ya más o menos te entendí. Acá estás hablando de los conceptos, ¿no? Hay, al menos en el mundo budista, te voy a meter más conceptos, pero en el mundo budista está Pañoti y Paramata. Y Paramata es la realidad en sí, es cómo es las cosas independiente de ti. Y Pañoti es el mundo conceptual, ¿no? Nada más que dentro de Paramata, o sea, dentro de la realidad también tiene adentro los conceptos.
O sea, los conceptos son parte de la realidad. Son parte, ¿no? O sea, los dividen porque muchas veces nos identificamos muy fácil con los conceptos, pero los conceptos son parte de la realidad, además de un montón de cosas que no son conceptos. En la tradición budista se utiliza, y además en la vida diaria, usas muchos conceptos, muchos. O sea, inclusive para caminar, usas conceptos. Usas el concepto de distancia, usas el concepto de fuerza, de peso. El cuerpo lo usa. O sea, me dirás que soy una loca, pero el cuerpo es un concepto. O sea, en tu mente, si tú dices, o sea, si tú piensas en estómago, luego la mente está haciendo una imagen y tú estás sintiendo en el cuerpo, ¿no? Correcto. O sea, ajá, así se comunican. Entonces, los conceptos son parte de la realidad. Ahora, el problema es lo que estaba yo diciendo en la charla, que muchas veces vemos solo los conceptos y no la realidad. O sea, creemos como las cosas conceptuales, las cosas mentales, ¿no? En vez de poner atención a lo que, a las sensaciones, a los colores, etcétera. Los conceptos en la tradición budista se usan y hay una frase que dice el dedo señalando a la luna. O sea, los conceptos son para que tú te acerques a lo que se está señalando, pero el dedo no es lo importante. Lo importante es que veas a la luna. O sea, no sirve mucho, o bueno, a lo mejor en el mundo académico de nosotros occidentales sirve que estudies las llamas, o sea, en cuestión teórica. Pero el caso es que las experimentes. Y en ese sentido, vas a ver, o sea, lo vas a notar, porque en la vida cotidiana, alguien que no ha tenido llanas, no sabe qué son, nunca las has vivido. Entonces, cuando tengas la experiencia, ese es el tercer tipo de sabiduría, ¿no? Que es la sabiduría encarnada. Cuando la sientas, la vivas, cuando estés como en ese momento de absorción y estás diciendo, esto está bizarrísimo, no sé, bizarrísimo sí existe en Uruguay, ¿verdad? Sí, sí. Esto está rarísimo, esto no se vive en el día a día, vas a notar que es una nueva experiencia, pero yendo a tu pregunta sobre las novedades, cuando notas una eureka o cuando notas pues una eureka, también se le llaman como vipassanas, ¿no? O sea, cuando un insight, digamos, ¿no? De tu vida diaria, pudiera ser que sea el mismo objeto, pero lo estás observando de otra forma, no lo estás observando de forma conceptual, lo estás observando un poco como de forma directa. Un ejemplo un tanto bobo, yo cuando era estudiante estaba mucho tiempo estudiando, o sea, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y después me fui a retiro, después de estar todo el tiempo, así muchos años leyendo y leyendo y leyendo, y no me había dado cuenta que yo no había nunca escuchado a las ranas. O sea, yo sabía el concepto de rana y que hacen ruido y etcétera, ¿no? Pero de repente cuando me pusieron a meditar en el escucha, dije, no, es que esta es la primera vez que yo me doy cuenta que las ranas hacen este sonido. O sea, hacen un sonido bien distinto al que yo creía. Porque estoy pensando en cómo las ranas hacen, en vez de poner atención en qué es lo que están haciendo las ranas, el sonido de las ranas. Y ahí es lo que me refiero a que puede ser el mismo objeto, pero sí está este sentido como de novedad, aunque no es un objeto rarísimo. O sea, no es así que un Buda me habló, ni nada, o sea, es una rana. Pero estoy apreciando desde otro lado y es cuando no estás o sea, cuando estás notando para matar la realidad, sí se siente diferente. O sea, sí existe esa noción de novedad que tú decías, pero no tiene que ser algo muy elaborado, ¿no? O sea, te puse por eso el ejemplo de las ranas. O sea, puede ser algo muy, muy sencillo que tú no habías notado antes. Sí, a lo más lo que yo invitaría es como al intento. O sea, inténtenlo, ¿no? Ya platicamos, discutimos y todo, ahora inténtenlo. O sea, como
¿qué es prender el observador en tu vida cotidiana? ¿No? O sea, mi ejemplo fue con las ranas, pero a lo mejor ustedes notan que el microondas es otra onda, pues es algo bien distinto, o el refri, o yo qué sé, o sea, como que la percepción cuando está el observador prendido cambia, porque deja de ser conceptual. Siendo así que los conceptos los vas a seguir usando. No más que, como le decía Suayi, vas a ver como, estos no son comentadores, como detrás del comentador, pero como pasos previos, o sea, como eh, más detalles de la realidad que antes no veías. No sé si esto te apoya, Edgardo. Sí, sí, claro, todo suma y todo va aclarando, por supuesto. La pregunta estaba más apuntada como a la contaminación de la percepción por las creencias, pero, pero sí, sí, es correcto. De hecho, la experiencia del observador la tengo, no la logro cuando me da la gana, ¿no? Obviamente, pero tengo la experiencia del observador y, y, mm, y es difícil. A ver, una de las cosas que me ayudó mucho, no sé si vale la pena que comente esto, una de las cosas que me ayudó mucho es que previamente logré modificar una serie de creencias. A eso es lo que yo apuntaba con la pregunta, ¿no? Porque sin modificar las creencias es muy difícil. Puedes estar 100 años practicando meditación y siempre volviendo a un concepto que te mantiene todavía separado de la realidad. Pero, en fin, son experiencias de cada individuo, ¿no? Nada, muchas gracias, Sandra, por la respuesta. Gracias, Edgardo. Y sí, sí, tienes toda la razón. O sea, justo con el observador te das cuenta de esas creencias. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que digo, hoy tengo esa creencia, yo no sabía que tenía esa creencia y por eso no puedo conectar o por eso la realidad no, o sea, lo que tú comentabas, ¿no? Y sí, a mí, o al menos en mi experiencia personal ha sido a través del observador o Sati que me he dado cuenta, como lo que preguntaba Soaji, de cómo obtener distancia entre los conceptos, porque las ideas, las creencias son conceptos, y los objetos mentales y el observador. Y esa es una forma. Pero quería también comentarles que me están pidiendo que cerremos la sesión. Yo estaría horas, pero creo que ya es muy tarde allá. No sé, querido amigo Ricardo, si quieras decir algo. No, simplemente agradecerte profundamente por la notable charla, exposición y meditación que hiciste, Sandra. Muy clara, muy didáctica, y ya hay varias personas que han pedido una segunda parte, quieren un bis. Les gustó tanta la comida que quieren un segundo plato. Así que cuando consideres, por supuesto que nos encantaría que sumes acá. Te pediría por último, y es si se puede dedicar mérito al hijo de una compañera que se llama Rita, que falleció el hijo hace pocos días, y si se puede dedicar mérito, si fueras tan amable, dedicar mérito para que descanse en paz. Muchas gracias, Sandra. Eres un ángel y sos siempre bienvenida para nuestro grupo, y eternamente agradecido por tus enseñanzas prácticas y la realidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos también por la confianza y el interés. Quería primero comentar que, por supuesto, la segunda charla, súper animada. Solo tengo una petición para la segunda charla. Que es, ¿sí me escuchas, amigo? Sí, es que creo que mi internet se detuvo. Que
la segunda charla sea con comentarios de los participantes de qué les pasó cuando aplicaron esta práctica en su vida cotidiana. O sea, que lo vivan, que lo sientan, que lo saboreen, ¿no? O sea, después de eso podemos seguirle. Pero sí les pediría que lo apliquen, porque si no, como justo decía Edgardo, se vuelve concepto. Y según el título de la charla era Sabiduría en la vida cotidiana. Entonces, por favor aplíquenlo y después de que lo saboreen, a lo mejor podemos hacer otra sesión con feedback de qué pasó, porque más o menos tengo una idea de qué puede haber pasado, pero bueno, igual también su experiencia nos ilustra a todos. Y bueno, sin más, si quieren cerrar un poquito los ojos, sentir el cuerpo de nuevo. Un poquito las sensaciones, a lo mejor el latido del corazón. Te invito a colocar tu mano justo en el corazón y sentirlo un poquito, su latir. Y de este espacio de presencia, mandar los mejores intenciones, todo aquello que te haya funcionado de esta charla, ofrecerla a esta persona que acaba de marchar, para que también tenga claridad en su proceso, esté protegido, tenga guía, llegue a donde tenga que llegar. Con esta energía de bendición que le podemos enviar desde nuestro lugar a esta persona que se está yendo, que ya se fue. Y si puedes imaginar justo que como colectividad, como grupo, lo apoyamos en su proceso. Que tenga mucha luz. Vamos a abrir tus ojitos. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Chao. Gracias.